Ahí te dije. Ya. Buenas noches, muchachos. Vamos a retomar el curso de estructuras 8. Habíamos terminado todos los criterios de estructuración. Sin embargo, vamos a dar un repaso antes de hacer el ejemplo aplicando el reglamento de construcciones y desarrollando todo el edificio pues a mano, el cálculo a mano. Vamos a repasar los puntos más importantes de los sistemas estructurales para edificios. Tenemos que tomar en cuenta o darle importancia a la planta, a la forma en planta del edificio y seguir las recomendaciones de las normas para que el edificio se considere como un edificio regular. El requisito es que la relación entre la longitud y la base del edificio no rebase 4. Este es un requisito de normas de sismo. Sin embargo, yo les recomiendo que no rebasen 3, porque 4 ya es un edificio un poquito alargado y puede tener movimientos que perjudiquen al edificio. Entonces, pero esta es una mera recomendación. ¿Sí? La geometría en elevación, pues también las normas recomiendan que la altura entre la base menor del edificio no rebase 2.5. ¿Sí? Y evitar las plantas bajas flexibles o los péndulos invertidos. ¿Sí? Son meras recomendaciones. Se pueden hacer los edificios con estas geometrías. Sin embargo, la recomendación es de que no se hagan. ¿De acuerdo? En planta también recomienda que los salientes del edificio no rebasen el 20% de la dimensión medida paralela al saliente, como es el caso de esta planta. Y también en planta los vacíos recomiendan que no rebasen el 20% del área total del edificio y menos que se localicen en posiciones asimétricas, porque se generan vibraciones torsionales o excentricidades. Aquí pues lo mismo, ¿no? Para salientes, ya sea de uno o de dos salientes, que ninguno de ellos rebase el 20%, que la dimensión A no sea mayor al 20% de la dimensión B. ¿De acuerdo? Eso es en cuanto a formas de los edificios. En cuanto a las separaciones de los edificios, también es importante seguir las recomendaciones de las normas. Generalmente no sabemos a veces, o el que hace el diseño arquitectónico no sabe cuánto separarse, y posiblemente sea una de las causas de que sus proyectos no establecen la separación de colindancia. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos nosotros los estructuristas establecer las separaciones porque les perjudica en el diseño arquitectónico. Si ustedes tienen ya un diseño planteado y después voy a establecer yo como estructurista la separación de colindancias, donde les voy a robar 20 o 30 o 40 o 50 centímetros, voy a perjudicar al proyecto arquitectónico. Entonces, es recomendable que cuando se está haciendo el proyecto arquitectónico, el arquitecto haga el planteamiento de la separación de las colindancias. En este caso, si estamos hablando de 3 cuerpos, la separación 1 sería, la recomendación es que se tome 0.01 de la altura del cuerpo 1 y multiplicado por 2 porque hay 2 edificios. Si fuera un solo edificio, sería simplemente por la altura del más pequeño. ¿Sí? En el caso del cuerpo 2, pues por la altura del cuerpo 2 y también multiplicado por 2. ¿Sí? Si nada más hablamos de separación de la colindancia, pues sería solamente el 0.01 por la altura del edificio. Mínimo, eso se tiene que separar cuando se está haciendo el planteamiento del proyecto arquitectónico. Después se afinará el desplazamiento, la separación real, pero si varía 2, 3 o 4 o 5 centímetros, ya no es lo mismo a que se recorten 30 o 40 centímetros. Se perjudica menos el proyecto arquitectónico. Por lo tanto, las recomendaciones sería que se
respeten estas separaciones mínimas. ¿Sí? Los sistemas estructurales para edificios son básicamente tres. Son los marcos tridimensionales, los sistemas tipo cajón, que son los sistemas a base de muros, y una combinación de los dos, del marco tridimensional combinado con muros o con contravientos. ¿De acuerdo? Entonces serían los tres sistemas estructurales para edificios. No hay otros. ¿De acuerdo? O es una combinación de ellos, o es cada uno de los dos primeros de forma pura. Bueno, en el sistema tridimensional, pues lógicamente a veces nos conviene limitar el movimiento por medio de muros o de contravientos, porque tenemos que hacer entrar el sistema estructural a los límites permitidos por el reglamento para los desplazamientos laterales. Por eso es importante la incorporación de los muros o de los contravientos al sistema de marco tridimensional. Y surge entonces el tercer sistema, que es una combinación. En cuanto a las cimentaciones para edificios, generalmente tenemos cimentaciones profundas y cimentaciones superficiales. Lógicamente siempre se persiguen para los edificios las cimentaciones superficiales por su costo. ¿Sí? Dentro de las cimentaciones superficiales tenemos las zapatas aisladas como el sistema más barato. Luego de ahí viene la zapata corrida. Y de ahí vendría la losa de cimentación y después el cajón. Y de ahí vendrían las cimentaciones profundas, que serían las pilas o los pilotes. Pero se trata siempre de no llegar a las cimentaciones profundas. ¿Para qué? Por cuestiones económicas. ¿De acuerdo? Pero tenemos varias alternativas para trabajar con las cimentaciones superficiales. Para las zapatas aisladas, aunque son aisladas, es necesario ligarlas. ¿Para qué? Para tener asentamientos lo más uniformes posibles y evitar los asentamientos diferenciales. Para las zapatas corridas, pues lógicamente lleva su trave que rigidiza la zapata, y esa ya nos sirve para uniformizar los asentamientos. Pero en el caso de que en alguna dirección no exista la zapata corrida, que en una columna tenemos que poner una trave de liga. ¿De acuerdo? Y las losas de cimentación lógicamente llevan sus contratraves, que rigidizan la losa. Y los cajones también llevan sus contratraves. ¿De acuerdo? El cajón, pues, se trabaja mucho, es muy útil cuando se tiene poca capacidad de carga del suelo. Compensamos un poquito el peso. Liberamos de peso el suelo y podemos, generando el vacío, generando el cajón, y podemos lograr una cimentación superficial cuando tenemos poca capacidad de carga del suelo. ¿De acuerdo? Existe otro sistema más, aparte de estos, para los edificios, que es el sistema de piso. El sistema de piso es un sistema importante, porque no solamente sirve para la carga gravitacional, sirve para la carga sísmica, porque por medio de la losa se transmiten las fuerzas sísmicas a los marcos. Si no existiera esa losa, pues no hay forma de transmitirla. No hay forma de transmitir esa fuerza. Entonces, por eso se pide, o el reglamento lo pide, que las losas sean diafragmas rígidos o infinitamente rígidos, para que no se deformen y puedan hacer una transmisión correcta por medio de las rigideces de los marcos hacia ellos. Entonces, ¿qué sistemas pudieran tener problemas de que no formen diafragmas? Pues la losa de vigueta y bovedilla, por la capa de compresión tan delgadita, y que las viguetas se juntaran y se hicieran como acordeón. Ese sería un sistema que no forma diafragma. ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues poniendo una capa de compresión de buen espesor, o poniendo nervaduras perpendiculares a las viguetas, para que se desarrolle ese sistema como un diafragma. La losa acero también tendría un poquito el problema de que
pudiera no ser diafragma en la dirección perpendicular a los canales. Pero si también trabajamos para trabajamos una buena capa de compresión de la losa acero, podemos lograr un diafragma. ¿De acuerdo? Entonces, en esos sistemas solamente tenemos problemas si manejamos capas muy delgaditas. Hay constructores pues, que lo hacen vivienda de interés social que manejan capas de compresión hasta de 4 centímetros, 3. Entonces eso ya no es un diafragma. Lógicamente cuando viene un movimiento sísmico, esa losa se bota al piso. El piso se bota con movimientos sísmicos. Eso me está indicando a mí que la losa no trabaja como diafragma. Hay deficiencia en la capa de compresión. ¿De acuerdo? Entonces, esos serían los sistemas estructurales para edificios, tanto cimentación como sistemas verticales y como sistemas de piso. No, la verdad que normalmente nosotros manejamos 5 para la vigueta. La recomendación es que si estamos haciendo un edificio donde hay alto y donde hay fuerzas pues, más fuertes, que se suba la capa de compresión a 6, 7 u 8 o hasta 10 centímetros de capa de compresión, y eso nos garantiza que vamos a tener un buen diafragma. ¿Sí? Cuando se le pone una capa de compresión de 10, ya tiene que tener armado. La capa de compresión, un armado mínimo, ¿de acuerdo? Generalmente pues usamos mallas, pero malla más gruesa sería, ¿no? ¿cómo? A lo mejor una malla de calibre un poco gruesa, ¿no? Como la 4.4, ¿sí? O la 6.6 doble, o por ejemplo para capas de compresión de los aceros estamos trabajando varilla, generalmente usamos varilla, por los problemas de contracción tan fuerte que se tiene en el sistema de piso, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos resolver el problema fuerte de contracción en las losas de los aceros? Pues haciendo un armado de varilla de 30 o 25 centímetros, o hasta 20 si queremos que estéticamente no se presenten las fisuras de contracción, pues ponemos un buen armado y ya también cortamos la losa en estado fresco, pues que permita hacer los cortes y que no nos ganen las grietas. ¿De acuerdo? Eso sería lo básico que tenemos que saber para hacer un edificio, para hacer tanto el proyecto como para hacer una revisión, y serían puntos básicos. Estos primeros pues vienen en los requisitos de regularidad, ¿sí? Cuando un edificio no es regular, el reglamento lo castiga y hace que el edificio se diseñe con fuerzas sísmicas más altas. Entre más irregular, más alta es la fuerza sísmica. ¿De acuerdo? Entonces, debemos de evitar los edificios irregulares. ¿Por qué? Porque son peligrosos y son caros. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las consecuencias de los edificios irregulares, peligrosos y caros. Sí se pueden hacer, se hacen análisis y se toma en cuenta todo lo que tienen, todas las torsiones, las excentricidades, y se diseñan, ¿no? Pero el costo se va a reflejar en el proyecto estructural. Y vienen los reclamos después de por qué tanto acero, ¿no? Por la geometría. Por eso siempre que vemos un proyecto arquitectónico irregular, debemos de comentarlo con el responsable, ¿no? del proyecto y hacerle ver pues las desventajas que tiene la forma de su proyecto. Es importante que lo sepa la gente y que lo sepa el constructor y que lo sepa el dueño, porque hemos tenido casos nosotros donde pues vienen los reclamos de los propietarios, ¿no? Que por qué tanto acero. Que aunque si vemos fríamente el costo del edificio, pues la estructura representa solamente no más del 35% del costo total del proyecto. Por lo tanto, estamos trabajando con un 30% aproximadamente. No es tanto que aunque el proyecto es caro, no es tan costo. Sin embargo, se tiene la idea o se visualiza así como que es muy caro el ponerle acero cargado los elementos de acero, pues se genera un sobrecosto de la estructura. Sin embargo, no es tan fuerte. Pero para evitar eso, hay que hacer estructuras simétricas, regulares, ¿sí?
Bueno, comentado esos puntos, vamos a trabajar un ejemplo. Ya con estos, estos criterios ya se vieron en forma detallada en clase. Aquí nada más es un repaso. Un repaso haciendo hincapié en la geometría de los edificios, en la separación de colindancia. Vamos a entrar a desarrollar un ejemplo sencillo, 2 pisos, pero completo, aplicando manualmente todo lo que pide el reglamento. Sin embargo, antes de entrar a desarrollar ese ejemplo, me gustaría también comentar un poquito acerca de los daños que se han presentado en los edificios, qué hemos observado, cuáles son los daños que se han presentado. Hay mucha bibliografía en los libros acerca de estas fallas. Vamos a comentar brevemente pues esos daños. Aquí en el libro de Manley pueden encontrar algunos informes acerca de esos daños, de los principales daños que se han presentado en los edificios. ¿Cuáles son esos daños que se han observado? Pues errores constructivos, ¿no? Primero de anclaje, falta de anclaje, falta de confinamiento, traslapes inadecuados, columna corta. ¿Cómo? Columnas cortas que no desligan los elementos divisorios de... Sí, ese sería otro detalle. Pero en la parte constructiva encontramos errores en el vibrado de concreto, ¿sí? Oquedades en los elementos y que el constructor no repara la oquedad, simplemente la tapa o la plana y ya no la ven. Pero cuando viene el sismo, debido a los altos esfuerzos, se manifiestan ahí los agrietamientos. Detallado en el acero de refuerzo, ¿no? Ganchos. Exactamente. Sí, hay que seguir todas las recomendaciones que marca el proyecto estructural, para ganchos, para traslapes, para recubrimientos, para traslapes, uniones entre barras. ¿Sí? Tenemos barras, por ejemplo, del número 8 que se tienen que no se pueden traslapar, se tienen que conectar con soldadura o con coples, ¿sí? Entonces, hay varias alternativas para hacer esas uniones y tener cuidado y no hacer uniones con soldadura, pero sin una buena mano de obra, porque perjudica también. A veces esos bulbos resultan con muchos detalles y el constructor termina poniendo una varilla paralela, ¿no? Como si fuera traslape. Y el problema es que cuando hay mucho acero, pues eso se complica porque se duplica la cantidad de acero para la zona de traslapes. Entonces, esos detalles hay que cuidarlos. ¿Qué otra cosa hay que cuidar? Aparte de la parte constructiva, hay que cuidar lo que decía Luis, columnas cortas, no generar columnas cortas. Hay que respetar los muros divisorios, hay que desligarlos. No tenemos esa costumbre de poder hacer muros divisorios. Los muros divisorios se acentúa su uso desde 1985, porque se vio cómo los muros, si están ligados, se dañan, ¿sí? Le estorban al movimiento de la estructura, pero los muros resultan dañados. Ahora con los sismos del 2017 se manifestó eso. Mucho muro divisorio ligado a la estructura, ¿sí? E incluso los proyectos los marcaban como divisorios, pero debido a la falta de experiencia del constructor y la falta de conocimiento de los daños que se pueden presentar, no lo respetó y los ligó. A veces tenía el material elástico entre columna y muro, o entre columna y castillo del muro, pero arriba en la trave o en la losa estaba ligado, entonces no servía de nada. No supo el constructor cómo trabajar la separación de los muros. Es bien importante separar los muros divisorios, ¿sí? Otro sistema importante y que yo en lo particular le tengo miedo es al sistema de los aplanes, porque ha manifestado cierta deficiencia ese sistema.
Ahora el reglamento pues da ya anchos más grandes de capitel, de zonas macizas, pero aún así hay que tener cuidado con ese sistema de losa plana. El sistema de losa plana, pues lógicamente no lleva traves. ¿Sí? Las traves o los nervios que soportan el sistema están alojados dentro del espesor de la losa. Se sigue usando, pero hay que tener cierto cuidado cuando se usa ese tipo de sistema estructural para el caso de sistemas de piso. ¿Qué otro problema hemos encontrado en los daños de los edificios? Aparte de las columnas cortas, de las losas planas que vayan por punzonamiento, de, de, la, de los muros no desligados. A veces se tiene problemas también en la cimentación. A veces hay tensiones. Siempre hay que estar cuidando que en la cimentación no aparezcan tensiones. ¿Por qué? Porque puede voltear la estructura. ¿Sí? ¿Cómo podemos resolver el problema? Pues profundizando la cimentación, poniéndole peso para para eliminar esas tensiones. ¿De acuerdo? ¿Qué otro problema hemos encontrado en los edificios que han fallado o que han tenido problemas estructurales? Pues el choque con los edificios vecinos por la falta de separación de colindancia. Aquí en Morelos tenemos un problema fuerte porque los proyectos arquitectónicos que nos mandan no traen la separación de colindancia. Y tenemos que estar siempre marcándole la separación de colindancia. Porque aún ni las autoridades, ustedes ingresan para licencia un proyecto y aunque no lleve la separación de colindancias, la autoridad se los autoriza. ¿Sí? Pero es un problema legal. ¿Por qué? Porque si ustedes no dejan la separación de colindancia, pues el vecino se puede quejar y los puede demandar y puede hacer que recorran su estructura a lo que marca el reglamento. Entonces hay que tener cuidado con eso. Parece insignificante, pero hay que cuidarlo. Cada proyecto hay que hacerle hincapié al constructor. Sabes que te tienes que separar, o al del proyecto arquitectónico, te tienes que separar de tus colindancias. Tanto, no 5 centímetros, el desplazamiento que pida el análisis. Y 5 centímetros es mínimo. Pero si el análisis pide más separación, lo tenemos que respetar. ¿De acuerdo? Y principalmente cuando son suelos malos. En suelos duros a lo mejor no hay otro problema, pero en suelos blandos es importante que se respete la separación de la colindancia. ¿Qué otro problema encontramos? Aparte de la separación de colindancia, el choque contra estructuras, las tensiones en la cimentación, se provoca volteo, ¿sí? Muros divisorios ligados a la estructura, ¿sí? Que no se garantiza su estabilidad. No, tampoco podemos hacer el muro y que quede suelto ahí. No se puede, no se vale. Tenemos que garantizar que con el sismo no se va a voltear. ¿Sí? ¿Qué otro problema hemos encontrado en los edificios, aparte de los comentados? El acero doblado. ¿Cómo? El acero doblado. Acero bayoneteado. No se puede bayonetear el acero de los elementos verticales, ni de columnas, ni de castillos, en el desplante de la estructura. ¿Por qué? Porque después el sismo lo desdobla. ¿Sí? Si nosotros bayoneteamos para alinear las columnas o los muros, después no los va a cobrar el sismo y se va a reflejar ahí agrietamiento. Entonces es un punto importante principalmente para el constructor. Generalmente cuando estamos pendientes siempre en las obras, ya sea en edificios de departamentos donde hay mucho castillo, hay que estar pendiente de que el constructor no bayonetee. Si no le quedó alineado el castillo, ¿cómo se puede resolver el problema de la falta de alineamiento? Pues lo tiene que resolver con algún químico. ¿Sí? Como ya está colado, ya no se puede anclar el acero, ya no se puede alinear, tiene que taladrar y anclar la varilla con alguna resina epóxica. ¿Sí? De todos los castillos o de todos los muretes que le quedaron desalineados. Por ningún motivo se puede tolerar que lo doble. ¿De acuerdo? Esos son como los principales problemas que hemos observado en los edificios. Por lo tanto, hay que cuidarlos. ¿De acuerdo?
Bueno, vamos a plantear nosotros un edificio sencillo de dos niveles. Eh, lo vamos a desarrollar completo desde cimentación, losas, traves, predimensionamiento, análisis por carga vertical y análisis por carga lateral. Y el diseño lo dejaremos ya pendiente. El diseño es normal, como sabemos diseñar una trave, una losa, ¿sí? Entonces se hace normalito, no tiene nada diferente. La única diferencia es los esfuerzos, calcular los esfuerzos en las traves y en las columnas. ¿Por qué? Porque hay fuerzas gravitacionales y fuerzas accidentales. Vamos a enfocar el ejemplo pues a las fuerzas sísmicas. Por lo tanto, vamos a hacer el planteamiento del ejercicio que vamos a desarrollar. Voy a dibujarlo. ¿Cuánto tiempo va, Luis? 26. Bueno, ¿Quiere que lo pause en lo que dibujo? Sí, pasa, sí, para que yo pueda hacer el dibujo. Bueno, ya. Ya. El ejemplo que tenemos que desarrollar es un edificio de 2 niveles. Vamos a seguir todas las recomendaciones o las especificaciones que me pide el reglamento que debo de cumplir para diseñar un edificio, analizar y diseñarlo. Entonces se trata de un edificio de oficinas de 2 plantas, con muros, todos los muros son divisorios, los interiores son de tabla roca y los perimetrales son de tabique o de block o tabicón. Las cargas vivas para oficinas son de 250 kilos por metro cuadrado, la gravitacional, y de 180 la accidental. Y para la azotea es de 100 y 70. Estas cargas vivas las obtenemos de reglamento de construcciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer al principio una serie de predimensionamientos. Vamos a predimensionar traves y vamos a predimensionar columnas. ¿Sí? El criterio que vamos a seguir es el criterio de columna fuerte, trave débil. Predimensionamiento de traves y columnas. ¿Sí? Tenemos entonces criterio, trave débil, columna fuerte. Y esto lo vamos a hacer con las rigideces relativas de los elementos. La inercia de la columna entre su altura debe ser menor o igual a la inercia de la trave entre su longitud. Ese es el criterio que vamos a seguir. Otro requisito es que debemos empezar desde el último piso del edificio, con dimensiones mínimas. ¿Sí? Proponer para último piso las columnas con dimensión mínima. Con dimensión mínima y probarla con el criterio de trave débil, columna fuerte, que para nuestro caso sería 900 centímetros cuadrados o 30 centímetros de dimensión.
Entonces, vamos a empezar, vamos a probar columnas de 30 por 30 para la planta, para la última planta. 30 por 30 y la probamos. ¿De acuerdo? Entonces, tengo la inercia de las columnas es igual a 30 a la cuarta entre 12 y entre su altura. Que su altura la vamos a considerar de 2,70. Y tengo la inercia de la trave entre su longitud, que la vamos a considerar de 5,20 la más larga. Tenemos traves, predimensionamiento de traves. Predimensionamiento. La altura vamos a considerar de un 8 a un 10% de la longitud. Y la base de la trave, la altura, entre un número que va de 2 a 3. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo el claro más largo, es un 5,20. ¿Sí? Si tomo el 8%, H, 0.08 por 520, o H, 0.01 por 520, sería 52. Y si tomo el 8%, sería 520 por 0.08. Me da 42 centímetros. ¿Sí? Puedo tomar 50 centímetros. Entonces, H, 50 centímetros. ¿Sí? Y la base sería H entre 2, entre 2.5. 50 entre 2.5 me da 20. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a poner traves de 20 por 50. Ahora tengo que checar la dimensión de mi columna. ¿Sí? La dimensión de mi columna, vamos a ver, la trave es 20 por 50 al cubo entre 12 y entre la longitud 520. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esas rigideces relativas. 30 a la cuarta entre 12 y entre 270 me da 250. Y la trave es un 50 al cubo por 20 entre 12